pasión, amor y devoción, capaz de transformar a toda nuestra nación. Viviendo en unidad, sirviendo a los demás, para mostrar amor que viene de nuestro Dios. Centro Cristiano Filadelfia. Hola familia, bienvenidos a esta cápsula de vida. Esta es la segunda en la serie que comenzamos, precisamente en la anterior, que tiene que ver con las señales de una verdadera dependencia de Dios. En la cápsula anterior vimos lo importante, en las palabras del Señor Jesús, lo importante que es la limpieza que Dios quiere llevar a cabo en nuestras vidas. Y nos dimos cuenta que el primer recurso que Dios siempre va a utilizar, que Dios quiere utilizar y que por eso dejó justo frente a nosotros para provocar esa limpieza en nuestra vida, es su palabra escrita. Está allí lista para que por la obra del Espíritu Santo vaya transformando nuestras vidas todos los días. El día de hoy vamos a ver la segunda de estas señales de una verdadera dependencia de Dios. Y esto tiene que ver con la consistencia. Ser consistente, ser constante y no intermitente. Y esto lo vamos a encontrar en los versículos 4 y 5 de este mismo capítulo 15 de Juan, que dice así: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es tan importante comprender que necesitamos ser consistentes, que debemos ser constantes en nuestra comunión con el Señor. La palabra que a nosotros se nos tradujo como permanecer, precisamente es la palabra que significa quedarse en un mismo lugar, en una misma relación, teniendo una misma expectativa, estando en el mismo estado. Es decir, no podemos afirmar que permanecemos en Jesús si solo tenemos comunión con Él ocasionalmente. Permanecer en el Señor implica forzosamente una comunión constante y diaria con el Señor. Y de hecho esa es una de las razones por las que no hay más cristianos experimentando la vida abundante de la que Jesús habló en Juan capítulo 10, versículo 10. Muchas personas, muchos creyentes en Jesucristo, solo permanecen en Él cuando las cosas se ponen difíciles. Yo creo que cada uno de nosotros puede comprobar, por experiencia propia incluso, que cuando hay más dificultades en nuestra vida, es cuando más nos acercamos al Señor. Y esto no tiene que ser así, porque lo que sucede es que cuando la presión disminuye, nos relajamos, regresamos a un estilo de vida ocasional en nuestra visita a la comunión con Dios, y eso lo único que hace es acelerar la próxima crisis en nuestra vida. Esto lo podemos ver en el caso, por ejemplo, de los sismos que comúnmente tenemos en nuestro estado, o incluso de esta pandemia por la que estamos atravesando. Por un lado, es muy bueno ver que muchas personas se están acercando a Dios, que gente que no le conocía, hoy tiene la oportunidad de acercarse por primera vez al Señor Jesucristo. Y también nos da gusto ver que muchos creyentes que tal vez estaban algo lejos, han utilizado este tiempo para regresar a su comunión con el Señor. Lo importante de esto será no volver a alejarnos, no volvernos inconstantes una vez que todo esto termine. Esta es una verdad muy importante, es una clave para dar fruto, pero también es fácil de olvidar. Y es que el fruto, por ejemplo, en una planta o en un árbol, el fruto nace en la rama. Y es muy fácil acreditar a la rama por el resultado, por el fruto que tiene. La realidad es que en el caso de la vid, sabemos que es la vid quien verdaderamente extrajo de la tierra y canalizó a través de la rama
la vida que ese fruto necesita para existir. Es lo mismo que sucede con nosotros. Nosotros somos las ramas a través de las cuales fluye la vida de Dios. Pero no es nuestra propia santidad, no es nada que nosotros podamos provocar lo que trae a nuestra vida el fruto. Es la vida de Jesús, la presencia de Jesús en nosotros, lo que verdaderamente hace que nuestra vida cuente. Cuando llegamos a entender esto, hay un gran alivio para nuestras vidas porque todos los méritos se los adjudicamos siempre al Señor. Nuestra responsabilidad únicamente es responder a su poder, responder a su capacidad. Mire, seguramente nadie de nosotros ha visto alguna vez a una rama esforzarse para dar fruto. Lo mismo sucede con nosotros. En un árbol, una rama da fruto porque eso es su naturaleza, es la naturaleza del árbol. La vida está fluyendo hacia esa rama y ese fruto viene como resultado de esa vida. Es lo mismo con nosotros. Tampoco tenemos que luchar para producir nada. Se trata simplemente de descansar en la obra poderosa de Jesucristo, dejar que sean hoy que le conocemos, que sean sus instrucciones en su palabra la que le den forma a nuestra vida. Se trata de traer nuestra vida a la forma de la palabra de Dios y no tratar de cambiar la palabra de Dios para ajustarla a nuestra vida. Si nosotros permanecemos en Él y en lo que Él ha dicho, el fruto es natural. Algunos creyentes seguramente sentimos que no tenemos el tiempo suficiente para permanecer más en Él. Hay muchos creyentes, tal vez no en este tiempo de pandemia, porque si algo hay ahora de más es tiempo. Pero en algunos otros momentos hay creyentes que han dicho, yo quisiera permanecer más tiempo en oración con el Señor o en comunión con Él a través de su palabra o haciendo alguna otra cosa, pero no tengo tiempo. Pero si nosotros tomáramos las palabras de Jesús y nos viéramos como una simple rama desconectada de la vid, nos daríamos cuenta que lo que más necesitamos hacer, lo que todos los días tenemos que hacer es precisamente permanecer unidos a Él, unidos a esa vida. Muchos han puesto como pretexto las exigencias de su vida, todas las cosas que tienen que hacer, que son tan importantes y que acumulan, ¿verdad?, entre todas todo el tiempo del que ellos disponen. Sin embargo, para tener éxito en lo que hacemos, realmente tendríamos que darle la vuelta al asunto. Entre más exigencias tenemos en la vida, más necesitamos permanecer en Jesús. Ahora, permanecer en el Señor, ciertamente, seguramente exige una intimidad que no se puede lograr sin pasar tiempo a solas con Dios. Cada uno de nosotros, de forma individual, necesita pasar tiempo a solas con el Señor. Pero también, por el otro lado, tenemos que aprender a estar en comunión con el Señor aún mientras desarrollamos nuestras actividades diarias. Eso es algo realista. Tal vez no podemos estar todo el tiempo leyendo la palabra de Dios, tal vez no podemos estar todo el tiempo orando, recluidos en algún lugar, porque eso nos evitaría el poder cumplir con nuestras responsabilidades, pero lo que sí podemos hacer es utilizar nuestros pensamientos para mantenernos conectados con Dios todo el tiempo. Como dice la palabra, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y mire esta clave, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que, aunque no podemos estar todo el día aislados orando, ni todo el día tal vez frente a la palabra de Dios leyéndola,
Lo que sí podemos hacer es mantener nuestros pensamientos en el Señor. Y aunque a veces, y tal vez al principio nos cueste mantener esos pensamientos en Él, porque luchamos con pensamientos que son contrarios a la voluntad de Dios, la Biblia misma dice que podemos llevar cautivos todos nuestros pensamientos al Señor. Recuerda que Dios ha prometido que llenará de paz a todas las personas que hagan permanecer sus pensamientos dirigidos a Él, porque en Él hemos confiado. Así que yo quiero animarte a que, lejos de visitar ocasionalmente la presencia de Dios, aprendamos a vivir en ella todos los días y entonces podamos experimentar la vida que Jesús vino a traernos. Vamos a continuar con la tercera parte de esta serie en la próxima cápsula. Que Dios te bendiga. Un pueblo con visión, amor y devoción, capaz de transformar a toda nuestra nación.